Nuestros perros están siempre preparados para acompañarnos en todas nuestras aventuras sin la necesidad de hablar para hacernos sentir que comprenden cada uno de nuestros estados de ánimo. Sin embargo, hay algunas cosas que ellos odian de nosotros, porque les incomodan o no las entienden. Es importante entender mejor el lenguaje y la comunicación de nuestros amigos. En este vídeo te invitamos a descubrir las 8 cosas que no debes hacer con tu perro. 1. No respetar las libertades básicas del bienestar animal. El bienestar animal que los perros necesitan son tener ciertas libertades y derechos básicos para disfrutar de una vida sana, digna y feliz. Debes tener una relación basada en la confianza y en el afecto mutuo con tu peludo, sin ignorar sus necesidades. Por eso debes conocer y respetar las libertades del bienestar animal. Debes mantener a tu amigo libre de sed, hambre y malnutrición, dolor, enfermedad, miedo y estrés. 2. No castigarlo física o emocionalmente. Si queremos educar a un perro, nunca debemos golpearlo, castigarlo, encerrarlo, gritarle, ofenderle o regañarlo. Todas estas técnicas, entre comillas, no tienen nada de educativas y exponen a tu peludo a emociones muy negativas, como el miedo y el estrés. Esto provocará dificultades para concentrarse y aprender, además de hacerle adoptar una postura defensiva. Te recomendamos que optes por el refuerzo positivo, que estimulará sus capacidades y le ayudará a mejorar el vínculo que tenéis. 3. Humanizarlo o querer cambiar su forma de ser. Cada especie tiene su propio organismo, su propia personalidad y sus necesidades, y aunque pueda parecer que un perro humanizado tiene muchos lujos, la realidad es que este perro sufre, porque no puede expresarse libremente. Debemos respetar y querer a nuestros peludos por su propia forma de ser en todas sus similitudes y diferencias con los seres humanos. 4. Permitirle todo y no educarlo correctamente. Muchas personas ignoran lo importante que es educar correctamente a un perro. Por eso desgraciadamente vemos perros siendo abandonados por sus familiares por presentar problemas de conductas probablemente asociados a una mala educación. Debes educar a tu peludo y enseñarle las normas del hogar, así podrás prevenir problemas de comportamiento y accidentes domésticos. El adiestramiento es el mejor ejercicio para estimular a tu perro a nivel físico, cognitivo, emocional y social. 5. Enfadarte porque tu perro es un perro. Tu perro hará muchas cosas que tal vez te molesten, por ejemplo, quizás morderá tus zapatos, medias o incluso los muebles porque le están creciendo los dientes, de saltarte encima cuando llegues a casa y te ensucian la ropa, de babear a la casa e incluso tu cara demostrando su amor por ti. Tendrá olor a perro, oler el trasero de otros perros, querrá salir a pasear muy a menudo y te pedirá muchos mimos, pero nunca debes enfadarte, ni mucho menos castigar o reprender a tu amigo por ser lo que es, un perro. 6. Abandonarlo, encerrarlo o ignorarlo. El abandono del perro es una triste realidad, que ocurre todos los días en todos los países. En muchas ocasiones puede evitarse si creamos conciencia a la hora de adoptar y entendemos qué implica esta acción. Al adoptar a un perro se requiere planificación previa, mucha responsabilidad y sobre todo mucha atención. Un perro es un animal inteligente y sensible que necesita tiempo y espacio para desarrollarse correctamente, así que no podemos esperar que aprenda todas las normas de convivencia en una semana. Por otro lado, un perro desatendido también es un perro abandonado, aunque siga viviendo en casa. Por ello, si no le proporcionas los cuidados que requieren para estar sano y feliz, estarás abandonando a tu perro. 7. Divertirte provocándole emociones negativas. Nunca debemos hacer que nuestro perro se sienta incómodo, nervioso o se enfade solo para divertirnos por un momento, por muy curioso que nos resulte. Si a tu perro no le gusta que le sople o se siente incómodo cuando lo abrazas, simplemente respétalo y no lo hagas. 8. Llevarlo al veterinario. Es esencial realizar consultas previas al veterinario cada 6 meses para verificar el estado de salud de tu peludo. También es importante respetar su carta de vacunación y desparasitarlo periódicamente. Esto lo mantendrá libre de enfermedades y problemas de comportamiento. 9. Regañarlo horas después de hacer algo inapropiado. No debes regañarlo horas después de hacer algo inapropiado. Cuando regañas a tu perro le haces experimentar estrés, miedo y ansiedad, algo que impacta negativamente en su salud mental y por lo tanto en su comportamiento. Si los regañas es por algo que sucedió hace horas o días, no conseguirá entender la razón de tu enfado y esto generará mucha desconfianza. Si te interesa aprender a educar a tu perro,
Aquí abajo tienes un link donde podrás acceder al entrenamiento para perros en el hogar.